Bueno, hoy vamos a probar este motor paso a paso Lema 23. Lo conseguí por Mercado Libre. Tiene 2 devanados y 4 cables, donde cada par de cables corresponde a un devanado, a una bobina. Este es el driver que voy a usar. Ya investigué cómo funciona. Vieron que dice B-, B+. Esas son las puntas de un devanado. Luego A- y A+ son las puntas del otro devanado. Cada devanado es lo mismo que una bobina que hace girar el motor. Ahora, según lo que investigué, ¿qué pasa? Que vos cambies el orden, que te confundas y pongas en vez de B-, B+ y B+, B-, no perjudica ni al driver ni al motor. Lo que pasa cuando hacen eso es que cambia el sentido de giro del motor. Exactamente lo mismo pasa con los terminales o cables, lo mismo, los cables de el devanado A. Si ustedes invierten, en vez de poner A-, ponen A+, invierten los cables de una bobina, lo que pasa es que cambia el sentido de giro. Ahora, eso pasa solo si cambian de una bobina sola. Si cambian de las dos bobinas al mismo tiempo y se equivocan y cambian los dos al mismo tiempo, lo que pasa es que el sentido se mantiene de igual forma, se mantiene en el mismo lado, o sea, no invierte el sentido de giro. Para invertir el sentido de giro del motor paso a paso, tienen que intercambiar los cables de una bobina sola, de un devanado solo, ya sea el A o el B. Entonces, si invierten de un devanado solo los cables, no hay problema, no se quema el driver, no se quema el motor, solo cambia el sentido de giro. Ahora, si cambian dos cables al mismo tiempo, el sentido de giro se mantiene. Eso quiero dejar en claro porque es algo muy importante. High voltage, voltaje alto. Donde dice GND va al negativo y donde dice VCC va al positivo. Esto funciona con un rango de 9 a 42 voltios. VDC, de corriente directa, voltaje de corriente directa. Entonces, ¿yo cómo voy a conseguir esa fuente para alimentar el GND y el VCC? Eso lo voy a hacer con un transformador. Este transformador que lo conseguí por Mercado Libre, hecho en China evidentemente. Y lo que voy a hacer es sacar 24 voltios. Vieron que ahí dice voltaje positivo, voltaje negativo, tierra. Yo no le voy a poner tierra porque, bueno, quiero ahorrar tiempo. Neutro y línea de corriente alterna. Por acá ingresa 230 voltios. Acá en Uruguay se maneja una línea que es la fase y el neutro. Y entre esos dos cables tenemos que ingresarle 230. En Uruguay trabajamos con 230 voltios. En monofásica. Monofásica porque tiene una fase sola y un neutro. Entonces, todos estos bornes acá, que son 3, son positivos, la salida de 24. Y estos 3 bornes acá son negativos, que son para la salida de 24. El que le sigue es tierra, el que le sigue es neutro y el que le sigue es línea o fase. Yo en otro video de YouTube expliqué cómo detectar lo que es una fase y un neutro con la pinza emperimétrica o con un multímetro. Y expliqué de dónde sale la fase y el neutro. Así que no olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Denle follow acá en TikTok, que estoy subiendo mucho contenido gratis. No cobro nada por esto. Lo hago por pura vocación. Y este potenciómetro lo que hace es regular la tensión de salida. Ven que dice variación de voltaje, adjustment. Varía de voltaje de salida. Acá dice, mira. Notice, this power supply is built-in fan on-off control circuit. Es un circuito de control de temperatura incorporado. Fan automatically works according to working temperature. Bueno, dice que el ventilador este que está incorporado trabaja de acuerdo a la temperatura de trabajo.
tiene un sistema de control de temperatura. Y es importante en este caso tener en cuenta esto. Esto puede funcionar con entrada 210 voltios o 220. Acá en Uruguay se trabaja con 230 voltios, pero una variación de 10 voltios no le afecta. Is selected by switch before power on. Please check input voltage avoiding damage. Lo que dice en español es que pueden seleccionar 110 o 220 con el switch que está acá. Ven que ahí dice 220 dice ahí. Si cambian ese switch a 110, eso estaría haciendo que la entrada funcione solo con 110. Y ojo con eso, porque si quedan 110 acá y le ponen 230 o 220, se quema. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, antes de encenderlo, por favor, comprueba el voltaje de entrada para evitar los daños. 110 o 220. Yo acá puse 220, como está por defecto. Entonces no tendría que haber problema. Si cambian el switch, les aparece 110. Le ponen un destornillador plano y cambian el voltaje de entrada que trabaje su país respectivamente. Porque en otros países se maneja 110 voltios de corriente alterna. Nosotros usamos 230. No importa si hay una pequeña variación, 220, 230, 240 voltios. Puede perjudicar si es mucha la variación de voltaje de entrada. Entonces, habiendo aclarado esto, yo aclaré cómo es la parte de potencia de este controlador. Este es el controlador TB6600, por cierto. Funciona para motores paso a paso de varios devanados. Este tiene 2 devanados solo. Ven, tienen 2 devanados solo. Hay distintas configuraciones. La cuestión es que sirve para los NEMAS 23 como este, para los NEMAS 17, y yo voy a probar con los dos. Vamos a ir haciendo esto por parte. Les expliqué la parte de potencia de alto voltaje. Ahora también tenemos una cantidad de bornes que es para la parte de control de señales, donde dice signal. La señal enable menos y más sirven para habilitar o deshabilitar las señales de control. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes no le dan ninguna señal a esto, por defecto funcionan las señales de control. Pero si le dan una señal negativa o positiva, dependiendo de cómo hagan la conexión de control, lo que hace es bloquea la señal de control, de manera que no funciona. Queda solo libre el eje del motor. Entonces es importante tener en cuenta. Por defecto no es necesario conectar esto. La enable, la habilitación negativa y positiva, no es necesario por defecto. Pero yo les voy a explicar cómo se hacen las conexiones, los diagramas de conexiones para este controlador. DIR menos y DIR más lo que hacen es controlar el sentido de giro del motor sin tener que necesariamente intercambiar esto. Pull menos y pull más lo que hacen es controlar la cantidad de pasos que da el motor paso a paso con las señales que viene de un Arduino o de un microcontrolador en cuestión. Yo voy a usar Arduino porque es lo que tengo. Puede ser cualquier otro tipo de microcontrolador. Tiene que enviarle señales de pulsos, positivos o negativos, dependiendo de cómo conexionen la parte de control. Yo les voy a mostrar ahora las dos formas que hay para conectar la parte de control. Otro punto importante a recalcar en la parte de alto voltaje es que no le afecta ni al driver ni al motor que ustedes cambien los cables de un devanado. Pero ojo con confundir los cables de un devanado con otro. Ahí sí puede ser peligroso. Entonces, peligroso o no le funciona. La idea es que lo prueben con un multímetro, porque esto no es una regla universal que diga tal color es para cada devanado. Esto se prueba con el multímetro en la escala de continuidad. Si ustedes ven que hay continuidad entre uno y otro es porque es un devanado solo.
Si ven que hay continuidad entre uno y otro es porque hay un devanado solo. Pero si ven que no hay continuidad con el multímetro, con la pinza emperimétrica, lo que sea, entre dos cables, es porque es de devanados distintos. Y el orden en sí de un devanado solo no importa. Lo único que hace es cambiar el sentido de giro. Si invierten solo la polaridad de una bobina sola. Bien, yo creo que ahí estaríamos bien. Acá hay una tabla para configurar los micropasos y los pulsos por revolución. Les voy a explicar en español esto porque yo lo leí en un manual en inglés. Esto no sé si hay alguien que lo haya explicado, pero yo lo voy a hacer igual. Vieron que dice la corriente en amper, la corriente pico, y esto se selecciona según el motor en cuestión. Este motor que tengo yo es grande, el NEMA 23, y según los datos proporcionados por el fabricante, consume una corriente nominal de 3,5 y una corriente pico de 4 amperes. Entonces los switch a ver cómo es que se dice, los switches del dial S4, S5 y S6 tienen que quedar todos en off para que trabaje a 3,5 la corriente nominal y a 4 amperes la corriente pico. Si ven por este lado, ven que hay unos switch, ¿vieron? Entonces el 4, el 5 y el 6 que se ve ahí, el 4, el 5 y el 6, bueno, ahí se ve 4, 5 y 6. Los últimos 3 yo los dejé en off hacia arriba, en on siempre es hacia abajo, y los primeros 3 vieron que dice on hacia abajo, el 2 lo dejé hacia abajo. Entonces yo lo dejé todo en off para que trabaje con estos valores de corriente nominal y pico, que es lo que trabaja este motor. Este motor trabaja con un voltaje de 24 voltios, por eso yo la fuente la tengo de 24 voltios. Estos switch creo que se llaman deep. Yo voy a investigar bien. Honestamente, les estoy explicando resumidamente según lo que yo investigué. Los micropasos. ¿Qué son los micropasos? Es una relación que tiene. Y los pulsos por revolución es cuántos pulsos o cambios positivos o negativos de la señal de pulse, se diría en inglés pulso. ¿Cuántos pulsos tiene que dar para que dé una revolución completa? O sea, un giro de 360 grados del motor. En resumen, los micropasos, o sea, una vuelta entera, una revolución entera, sería igual a 200 pulsos. Ustedes le dan 200 pulsos de cambio de negativo a positivo, o de positivo, depende de cómo lo configuren. De positivo a 0, ¿me explico? O de 0 a negativo, si lo hacen con el otro tipo de conexión. Porque ustedes pueden darle la señal de forma negativa o positiva, depende de cómo lo conecten. Tienen que darle 200 cambios positivos o negativos, según el tipo de pulso que le den, para que dé una revolución. Micropaso, una revolución. Vieron que hice pulsos por revolución, 200 pasos con esta configuración de los switch 1, 2 y 3. Entonces, con esa configuración tienen que darle 200 pulsos para que dé una revolución, una vuelta completa. El eje. Esto acá dice 2 sobre A, 2 sobre B, no importa mucho, ¿no? La cuestión es que es lo mismo, es el equivalente a decir un medio. Media vuelta para que tienen que dar 400 pulsos para que dé una vuelta. El doble. Matemáticamente da media vuelta con 200 pulsos. Entonces 800 pulsos para que dé un cuarto de vuelta. Matemáticamente, ¿me explico? Eso es una cantidad de pulsos por cada revolución, por cada vuelta. Si ustedes le dan 800 pulsos, da una vuelta completa.
Si le dan 200 pulsos sería un cuarto de vuelta. Esa es la relación que tiene. Si le dan, yo le hice esta configuración con el 2 hacia abajo, 1600 pulsos o cambios de positivo a 0 y positivo a 0 en microsegundos en la programación del microcontrolador que le envía señales al pool menos o pool más, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si le dan 1600 pulsos da una vuelta completa, una revolución. Le da un octavo de vuelta con 200 pulsos. Le da una 16ª parte de vuelta con 200 pulsos, pero una vuelta completa con 3200 pulsos. Y así con todo, ¿no? 6400 pulsos de positivo a 0, para que una vuelta completa, o una 32ª parte. La cuestión es que yo voy a usar esta configuración que dice 3216, una 16ª parte de vuelta y 3200 pulsos. Ah, no, la de arriba. 1600 pulsos para una vuelta, por una revolución. O sea, esto lo único que cambia es la resolución que tiene. Yo, por ejemplo, esto lo voy a usar para fabricar un robot. ¿Y qué pasa? A más cantidad de pulsos vos le des para que dé una vuelta completa, lo que mejora es la exactitud y la precisión de los movimientos. Pero eso puede hacer que los movimientos sean más lentos. Entonces uno o hace una cosa o hace la otra. Se sacrifica un poco de velocidad para tener mejor exactitud y precisión, o se tiene más velocidad sacrificando un poco la exactitud de los movimientos, la precisión. Pero yo ahora no estoy para enseñarles muy bien el tema de mediciones. Exactitud y precisión son cosas distintas. Precisión es cuando uno repite varias veces una medición y le da el mismo resultado. Pero que sea preciso no quiere decir que sea exacto. Exacto quiere decir que el valor se aproxima más al valor real. Cuando hablamos de mediciones en cualquier área, química, física, ingeniería, lo que sea, ¿no? Entonces lo ideal es que un instrumento o un sistema sea preciso pero a la vez exacto. Porque si es preciso y no tiene valores que se acercan a lo real, que no sea exacto, eso entra a errores, ¿no? Y esos errores pueden tener consecuencias. Entonces, creo que no me falta nada. Todo esto se hace con los switch 1, 2 y 3, S1, 2 y 3. Que acá dice switch 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los switch deep se le dice. Esto es switch deep. ¿Vieron que dice deep? Pero che, no se ve. Switch deep. ¿Vieron que dice deep? Abajo. Ahí dice deep. Los switch deep o deep switch, le pueden decir lo mismo, son los que controlan estas configuraciones de la cantidad de pulsos que le tienen que dar de señal a las entradas pool, más o menos, depende de cómo lo configuran, para que dé una vuelta completa, pulsos por revolución. Y acá están los micropasos, la relación de micropasos según la configuración que le pongan. Entonces hay que tener en cuenta eso. Una octava parte, una cuarta parte de lo que serían 200 pulsos. Y una vuelta completa siempre va a ser el cuadro correspondiente, según la configuración. 800 pulsos, en este caso con esta configuración, solo con el S1 hacia abajo del deep switch, para poder tener una revolución, pulsos por revolución, cantidad de pulsos por revolución. 800 pulsos, una revolución, una vuelta de 360 grados del eje del motor. Esto, así como yo lo expliqué de fácil, que parece fácil, a la primera no es tan fácil de entenderlo. Entonces espero que les haya sido útil. No olviden de darle like, suscríbanse, denle follow a TikTok, suscríbanse a YouTube, que es todo gratis. Y ya está. Les expliqué cómo usar
Esto le voy a mostrar cómo es que se hacen las conexiones. Las conexiones para la parte de señal de control. Porque lo demás ya les mostré todo. Y voy a hacer las conexiones acá mismo. No sé cuánto tiempo va, la idea es que esto se haga. De última lo subo por partes igual. Ya está, ¿qué vamos a hacer? La idea es que esto se haga lo más resumido posible. Pero tampoco puedo hacer magia, ¿no? Tampoco quiero que explote nada. Voy a conseguir una ficha para conectarlo a 230. Voy a hacer las conexiones acá. Traigo el multímetro, hago las mediciones, verifico que salga 24 voltios. Esto tiene una buena potencia. Yo investigué. Me da y me sobra para alimentar todo el sistema. Y también tenemos que verificar los devanados de este motor. ¿Por qué no puse música hoy? Porque la idea es que esto tenga derechos de autor originales, que sean míos los derechos de autor. Así puedo subirlo a YouTube. Muy bien. TB6600. Todo esto lo voy a sacar del manual original. A ver si se puede ver. Lo voy a sacar del manual original de este controlador. Vieron que dice TB6600 Server Motor Driver User Guide, o guía de usuario del driver de motor paso a paso. Stepper significa eso. TB6600 es la guía de usuario, ¿no? Para el driver o controlador del motor paso a paso. Y se llama TB6600, que es exactamente este que tengo acá. Entonces, esto tiene un total de 11 páginas, ya lo leí todo, pero yo les voy a explicar resumidamente en español, porque esto está en inglés, contents y todo eso, ¿no? Yo no quiero rayarles mucho la cabeza, porque yo sé que hay gente que no sabe inglés, y no es culpa de ellos, es culpa del sistema nefasto en el que vivimos, no es culpa de ellos. Entonces, yo les voy a explicar a grandes rasgos lo más importante para que puedan usarlo. La potencia máxima son 160 watts. La corriente de salida hasta 4 amperes. Además de eso, voy a poner Checkfinity para que se pueda pronunciar en voz alta lo que ustedes dicen. Porque yo soy buena gente y respeto la voz de la comunidad. Connected to live. Bien. Sound. Follow. Select sound. TTS chat. Hola, esta es una prueba. Ahí va. Si quieren comentar, ahí se escucha. Bueno, lo que voy es que tienen ciertas formas de conectarlos. Hay dos formas de conectar esto, la parte de control. Vieron que ahí dice, mira, instrucciones de cableado. Acá dice la conexión tipo ánodo común. El ánodo significa positivo, al igual que un diodo. En el diodo sabemos que el ánodo es el triángulo en el símbolo y que va al positivo, y el cátodo sabemos que es la rayita en el símbolo y va al negativo, el cátodo. Cuando hablamos de conexión de ánodo común, significa positivo común. Entonces vemos que tenemos un microcontrolador como Arduino, por ejemplo, cualquier otro también lo mismo. Tenemos la salida de 5 voltios de ese Arduino, porque tiene salida de 5 voltios, y la usamos común. Al pull más, a la entrada del controlador o driver pull más, TB6600, al dir más y al enable más,
de habilitación. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el positivo del microcontrolador como común a las entradas de señales. Esa es la conexión ánodo común, la conexión que se usa el positivo como común a las entradas positivas del controlador, del driver, del motor paso a paso. Esa es una de las formas. ¿Y qué pasa? Las señales de comando serían las negativas, que las sacamos de señales digitales. ¿Vieron? La de pulse o de pulso va al pull menos. La de dir, que es una señal digital, va a dir menos. Y la de enable va al enable menos. Entonces, se usan señales negativas. Cuando hablamos de señales negativas para poder accionar la parte de control, me refiero a un nivel bajo. O puedes tener una señal positiva equivalente a 1 o un nivel bajo equivalente a 0. Es como se usa en unas señales digitales, en un microcontrolador. Un 0 activa esto, un negativo, un GND. Y tenemos en la otra lógica de conexión, podríamos usar un positivo, que equivale a un 1 lógico. Más adelante les puedo explicar, si quieren, cómo funciona la electrónica digital y los sistemas digitales en general, porque esto se usa en programación y en todo lo que es el mundo digital en el que vivimos, ¿no? Tanto en la industria, en la parte de automatización, la robótica, los advenimientos, la inteligencia artificial, la programación, todo usa sistemas digitales, ceros y unos. Entonces, esto es básicamente un pantallazo, donde sabemos que un 0 o GND puede activar en este tipo de conexión la habilitación o la dirección, en el caso del dir menos, o la cantidad de pasos o vueltas del motor con el pull menos, que significa pulse o pulso en español. Pulse sería en inglés, ¿no? La abreviación es pull. Se escribe pulse. Entonces, no me raya mucho. En este tipo de conexión common anode o ánodo común, significa que el positivo es común. El positivo del microcontrolador es común a todos los otros y las señales de control son GND o 0. Son salidas digitales negativas, 0 GND. Y así es como controlan todo. Pero el positivo es común en la conexión ánodo común. Hay que tener en cuenta eso. Luego tenemos la conexión cátodo común. El cátodo es negativo, que es la que voy a hacer yo porque es con la que estoy más cómodo. Entonces, tenemos la conexión cátodo común. Si tenemos un GND de microcontrolador, MCU, unidad de microcontrol, tenemos el GND, lo ponemos común a pull menos, a dir menos y a enable menos, EN menos. Y entonces las señales de control van a ser positivas, siempre y cuando sean de 5 voltios, ¿no? Nunca hay que tener en cuenta 5 voltios acá. Entonces, que lo sacamos del propio Arduino o del microcontrolador en cuestión. Tenemos la señal de pulso positiva, 5 voltios a pull más. Tenemos la señal de dirección dir a dir más. Tenemos la señal de habilitación en a en más. Enable sería en inglés, ¿no? Básicamente eso. Entonces, en la conexión cátodo común, sabemos que el negativo GND va a ser común a todo lo otro. Y las señales de control son positivas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tanto de pulso, pulse, como dir de direction y la N de enable. No hay que darle mucha vuelta. Yo voy a usar la conexión cátodo común o Common Cathode Connection. Conexión cátodo común. Es la que voy a usar yo porque es la que me gusta y porque puedo. Entonces GND va a ser común a todo lo otro y las señales de control son de 5 voltios. Son salidas digitales del microcontrolador. Bueno, acá les muestra el cableado de los motores. Yo tengo con 2 de vanado en este caso. Hay otros tipos de motores con otros tipos de cableado, pero yo usaré este. Indistintamente el A más, A menos, el B más, B menos, lo que cambia es el sentido de giro, se invierten los cables.
Lo importante es no confundir los cables de un devanado con el otro. Diagrama de conexión del microcontrolador. Bueno, acá se ve todo completo, ¿vieron? La entrada GND VCC es de 9 a 42 voltios. Yo le voy a poner 24 de un transformador. Y acá se conecta a un devanado del motor paso a paso y acá se conecta a otro devanado del motor paso a paso. Más explícito imposible. Y las entradas de enable yo las voy a omitir. Acá dice not connected, no conectada, porque no son imprescindibles. Entonces, a mí como me gusta la lógica de cátodo común, la conexión cátodo común, que es la de positivo común, esta es ánodo común, ¿vieron? Porque tiene común los dos positivos a 5 voltios. El ánodo común está usando acá. Y está usando las señales de control con negativo o GND, salidas discretas o digitales, que son GND o 0. A mí no me gusta esta conexión, yo voy a usar el cátodo común, que es positivo común. Digo la gran cita. El cátodo común es negativo, el GND va común a todo lo otro. Esa es cátodo común. Cátodo común es GND común a todos los negativos. Esta es ánodo común, el positivo común. Cualquiera de los dos funciona, pero yo me gusta más la idea de conectar el negativo común a lo otro y le doy señales de 5 voltios. Señales digitales, discretas. Salidas digitales, ¿no? Del microcontrolador. Esta es la conexión ánodo común, positivo común. Yo voy a usar la conexión cátodo común, que es negativo común. Acá dice, por favor, desconecta el sistema, verifica la polaridad correcta o puede dañar el controlador. El deep switch, bueno, acá explica todo lo que yo les expliqué de forma resumida del deep switch en inglés. No hay que leer nada de eso, ya les leí todo. Si me prestaron atención, mira, está a un nivel excepcional, está a un nivel, ¿no? Bueno, este ya dijimos que es ánodo común porque es positivo común. Yo voy a usar el cátodo común porque me gusta más la idea de poner el negativo común, el GND común. Este es el que voy a usar yo, GND común a todo lo otro, y las entradas positivas tanto de habilitación como de pulso y dirección las conecto a GND. Pero yo voy a omitir las de deshabilitación, las de enable, las de habilitación, porque no son imprescindibles. Le da la señal de habilitación solo si querés bloquear todas las señales de control. A mí no me afecta, eso por ahora no es importante. Por ahora no es importante. Yo como estoy haciendo un proyecto realmente complejo, después sí lo voy a usar, pero por ahora no es importante. Las de habilitación las voy a omitir, voy a usar el GND común, que sería cátodo común la conexión. Conexión cátodo común, con el negativo común. Bueno, sin más relleno, no olviden de darle like, denle follow, suscríbanse. Yo voy a dejar el video hasta acá y después voy a hacer otro video más mostrando en breve cómo hacer la conexión. Y antes de hacer la conexión les voy a mostrar cómo verificar los devanados. Pero si yo no dejo por acá, probablemente se va a hacer muy largo y va a ser inviable e insostenible la posterior carga del video, ¿no?